Las costas de todos los rincones del planeta son testigos de descubrimientos incomprensibles y asombrosos. En el video de hoy, te presentaremos un fascinante recuento de las 8 cosas más aterradoras que emergieron en las playas, dejando perplejos a quienes las encontraron. Número 1. En mayo del año 2017, una gigantesca criatura marina apareció en las orillas de la playa de Ulug, en Indonesia. El cuerpo fue descubierto por un residente local. Medios locales aseguran que la masa en descomposición medía más de 15 metros de largo. La noche que el residente vio el cadáver, creyó que se trataba de un barco varado por sus grandes dimensiones. La criatura dejó asombrados a los residentes locales. Nunca antes en sus vidas habían visto algo parecido. La noticia del descubrimiento se esparció rápidamente por la aldea y a la mañana siguiente, muchas personas llegaron a ver el extraño monstruo marino. A las pocas horas, las autoridades locales llegaron para identificar y remover al cadáver en descomposición. Se cree que la criatura sangró por razones desconocidas y cuando fue encontrada, llevaba al menos 3 días sin vida. Al inicio, se creyó que se trataba de algún calamar colosal, pero al juzgar por la anatomía de esta bestia, los expertos opinan que es una ballena barbada o alguna ballena similar. Por las condiciones en las que se encontraba la criatura, nunca pudo ser identificada. Este hallazgo causó gran revuelo en las redes sociales y muchos especularon sobre el origen y la especie de la criatura. Algunos incluso sugirieron que se trataba de una nueva especie desconocida o de un animal prehistórico que había sobrevivido en las profundidades del océano. Sin embargo, estas teorías no tienen sustento científico y solo se basan en la imaginación popular. Lo cierto es que el mar es un lugar lleno de misterios y sorpresas que aún nos quedan por descubrir. Número 2. En el año 2018, un grupo de pescadores se encontró un buque abandonado en una playa de Birmania. Estaba completamente oxidado, sin tripulación y sin ninguna pista de quién lo había llevado hasta ahí. Cuando las autoridades comenzaron a buscar registros del barco, descubrieron que había desaparecido en el año 2009 en aguas taiwanesas y, desde entonces, no se sabía nada de él. Hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió con su tripulación y nadie ha reclamado el barco desde entonces. La Marina exploró el buque en busca de pistas, pero no encontraron demasiado. Únicamente 2 cables de remolque rotos por la mitad. La hipótesis de la Marina sugería que el barco estaba siendo remolcado por otro barco, pero en algún momento el cable se rompió y decidieron abandonarlo a su suerte. Aunque esta hipótesis convenció a algunas personas, muchos opinaban que se trataba de un barco fantasma y que el caso debía investigarse mucho más. El barco fue identificado como San Ratulangi PB 1600, un carguero construido en Indonesia en 2001 y registrado en Indonesia hasta el 2014. Según los registros, el barco tenía una capacidad para transportar hasta 14.000 toneladas de carga y medía casi 180 metros de largo. El destino final del barco era Bangladesh, donde iba a ser desmantelado para reciclar sus partes. Sin embargo, nunca llegó a su destino y terminó varado en una playa remota sin explicación alguna. Número 3. En el año 2017 aparecieron unos tubos gigantes de plástico en una playa de Londres. El periódico inglés The Guardian publicó que las tuberías eran tan grandes que se podría manejar un auto a través de ellas. Pero, ¿de dónde provenían y por qué aparecieron de la nada en medio de la playa? Aunque por varios días nadie supo nada al respecto, luego se descubrió que los tubos habían llegado hasta la playa cuando el barco que los remolcaba chocó contra un buque de contenedores. Los tubos eran transportados desde Noruega hasta Argelia por vía marítima e iban destinados a una planta eléctrica que se estaba construyendo en el país africano. Pero ocurrió un accidente a medio camino y los tubos cayeron al mar. De los 12 gigantescos tubos que transportaba aquel barco, 2 fueron a parar hasta esta playa londinense ubicada en el poblado de Norfolk. Las autoridades dijeron que estas tuberías no representaban un riesgo ambiental, pero que serían devueltas a Noruega para que pudieran continuar con la construcción de la planta eléctrica. Los tubos medían entre 200 y 480 metros de largo y tenían un diámetro de 2,4 metros. Estaban hechos de polietileno de alta densidad, un material resistente y flexible que se usa para fabricar tuberías para agua, gas y otros fluidos. El accidente ocurrió cuando el barco que los transportaba, llamado Big Leaf Barents, se encontró con una tormenta en el Mar del Norte y chocó con un buque de contenedores llamado MSC Anchorage. Afortunadamente, no hubo heridos ni derrames de combustible. Número 4. Uno de los hallazgos más extraños registrados en playas ocurrió en Florida, cuando una ola arrastró un gigantesco ojo del tamaño de una pelota de softball hasta la arena de la playa en Pompano,
Florida. El globo ocular fue encontrado por una persona que pasaba por la playa en octubre del año 2012. Como ocurre con muchos de estos hallazgos, la persona que lo encontró creyó que pertenecía a alguna bestia marina no identificada previamente. Incluso se pensaba que por sus dimensiones pertenecía a algún gigante. El enorme ojo de 10 centímetros de diámetro fue examinado cuidadosamente por expertos y, basándose en su tamaño, color y estructura, llegaron a la conclusión de que pertenecía a un pez espada adulto. La pesca de peces espada es muy popular frente a las costas de Florida, así que la teoría es bastante acertada. Al ser analizado con más detalle, se descubrió que el ojo tenía cortes, por lo que es muy probable que un pescador lo extrajera del animal y lo dejara en el agua. El ojo tenía un color azul claro y una pupila alargada típica de los peces espada. Estos peces son capaces de regular la temperatura de sus ojos y cerebro para mejorar su visión y cazar mejor a sus presas. Los peces espada pueden llegar a medir hasta 4,5 metros de largo y pesar más de 600 kilogramos. Son muy apreciados por su carne y suelen ser capturados con anzuelos o redes. Número 5. A inicios del año 2019, se realizó un hallazgo aterrador en una playa de Escocia. Medios locales informaron que un cachalote sin vida fue encontrado tras poco tiempo de haber fallecido con una gigantesca bola de plástico en su estómago. La ballena fue encontrada en la isla de Harris, en Escocia. Fue examinada por un grupo que investiga los varamientos de ballenas sin vida y realizan disecciones para determinar la causa de su muerte. Luego de examinarla, descubrieron que el animal de 22 toneladas falleció en la playa a consecuencia de una masa de desechos marinos de aproximadamente 100 kilogramos que estaba atascada en su estómago. Entre el montón de basura había redes de pesca, montones de cuerdas, vasos, bolsas de plástico, guantes y más artículos de plástico. Todo este material se había unido convirtiéndose en una gran bola que terminó obstruyendo su intestino. El hallazgo de la ballena alarmó a las autoridades locales e hicieron un llamado a la conciencia sobre los peligros que representa nuestra basura para la vida marina. Lamentablemente las cosas no parece que vayan a cambiar pronto. Una investigación realizada en el año 2017 mostró que 6.300 millones de toneladas de plástico se han desechado desde la década de 1950 y gran parte ha terminado en el océano, causando tragedias como esta. El cachalote era un macho joven que medía unos 14 metros de largo. Los cachalotes son los mamíferos más grandes que habitan en el planeta y pueden llegar a medir hasta 20 metros y pesar más de 50 toneladas. Se alimentan principalmente de calamares gigantes y otros invertebrados marinos que habitan en las profundidades del océano. Los cachalotes son una especie vulnerable que se enfrenta a diversas amenazas como la caza, el ruido submarino, las colisiones con barcos y la contaminación. Se estima que hay unos 200.000 ejemplares en todo el mundo. Número 6. El 1 de diciembre del año de 1948, una persona realizó un hallazgo inquietante en una playa de Australia. Encontró el cuerpo sin vida de un hombre que jamás ha podido ser identificado. No tenía identificación y todas las etiquetas de su ropa habían sido eliminadas. Lo más llamativo era el atuendo del fallecido. Estaba de traje, como si se tratara de un hombre de negocios adinerado, y al lado de su cuerpo había unos elegantes zapatos de vestir, un atuendo nada común para ir a la playa. La posterior autopsia aumentó mucho más el misterio. Los médicos llegaron a la conclusión de que el hombre probablemente había fallecido por insuficiencia cardíaca, aunque una hemorragia interna sugería que en realidad había sido envenenado. La única pista para resolver este caso era un trozo de papel que encontraron en su bolsillo con las palabras Tamam Shud. La palabra en cuestión significa terminado o fin en idioma persa, y se cree que fue arrancada del libro Rubaiyat, del poeta Omar Khayyam. Desde entonces, la policía australiana ha intentado resolver el misterio sin demasiado éxito. Este caso es conocido como el misterio del hombre de Somerton, por el nombre de la playa donde fue encontrado el cadáver. El libro del que se extrajo el trozo de papel fue hallado meses después en el maletero de un auto estacionado cerca de la playa. El libro tenía una serie de letras y números escritos en una página, que se cree que eran un código secreto o una clave para identificar al hombre. Sin embargo, nadie ha podido descifrar el significado de este código ni establecer una conexión entre el libro y el hombre. Tampoco se ha podido determinar la causa exacta de su muerte ni su origen o nacionalidad. Algunas teorías sugieren que se trataba de un espía, un desertor militar, un amante despechado o una víctima de algún culto religioso. Número 7.
A finales del año 2019, un hombre tailandés realizó un hallazgo que cambiaría su vida para siempre. Este hombre acostumbraba a caminar por la costa de la provincia de Songkhla, en Tailandia, en busca de desechos reciclables, pero nunca olvidará el paseo que dio en diciembre del 2019, cuando encontró un tesoro semienterrado en la arena de la playa. El tailandés se topó con un trozo de casi 40 libras del valioso ámbar gris, una sustancia única en el mundo y que es muy demandada por la industria del perfume. En caso de que no lo sepas, el ámbar gris es una secreción que produce el estómago de los cachalotes cuando tratan de ingerir alimentos demasiado duros. A veces, estas secreciones son expulsadas a la superficie y pasan varios días a la deriva, expuestas al sol y otros elementos. Durante su viaje, este vómito de ballena se transforma en una sustancia única conocida como ámbar gris y que es un excelente fijador de aromas, por lo que es muy valorada por los fabricantes de perfumes. La pieza que encontró este hombre en la playa de su localidad de casi 40 libras de peso está valorada en cerca de $1 millón. Prácticamente se sacó la lotería. El ámbar gris tiene un color grisáceo y una textura cerosa. Su olor es muy peculiar y puede variar según el tiempo que haya estado en el mar. Algunas personas lo describen como un olor dulce, almizclado, terroso o incluso fecal. El ámbar gris se usa desde la antigüedad para elaborar perfumes, inciensos, medicinas y hasta afrodisíacos. Algunos perfumes famosos que contienen ámbar gris son Chanel No. 5, Jadot de Dior y Shalimar de Guerlain. El ámbar gris es muy escaso y difícil de encontrar, por lo que su precio es muy elevado. Se calcula que solo 1 de cada 100 cachalotes produce esta sustancia. Número 8. Una pareja de aficionados a la paleontología encontró un diente de megalodón prehistórico del tamaño de una mano humana. Su hallazgo ocurrió cerca de una playa en el condado de Charleston, en Carolina del Sur. Aunque en el pasado se han encontrado dientes de este gigantesco tiburón prehistórico en diferentes playas del mundo, es la primera vez que se encuentra uno tan grande como este. El diente mide 15 centímetros de largo, pesa casi 1 libra y luego de ser analizado por expertos, se descubrió que tiene entre 3 y 5 millones de años de antigüedad. Por si no lo sabes, el megalodón ha sido uno de los peces más grandes que ha existido. Tiene un parentesco con el famoso tiburón blanco y vivió hace más de 5 millones de años durante el período Mioceno. Aunque no se tienen registros de su existencia en la actualidad, muchas personas opinan que debe haber varios ejemplares con vida nadando en las zonas profundas del océano. El megalodón tenía una longitud estimada entre 15 y 18 metros y un peso aproximado entre 50 y 100 toneladas. Su boca medía unos 3 metros de ancho y tenía unos 300 dientes afilados distribuidos en 5 filas. Su mordida era capaz de ejercer una presión de más de 18 toneladas por centímetro cuadrado, lo que lo convertía en el depredador más poderoso del océano. Se alimentaba principalmente de ballenas, focas, tortugas y otros peces grandes. Se cree que se extinguió hace unos 2,6 millones de años debido a cambios climáticos, escasez de alimento y competencia con otros depredadores marinos. Estas son algunas de las cosas más aterradoras que han emergido en las playas del mundo. Algunas son producto de la naturaleza, otras son consecuencia de la acción humana, y otras son simplemente inexplicables. Lo cierto es que el mar esconde muchos secretos y misterios que aún no hemos podido descifrar. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!